Le expliqué que hablábamos de inquilinismo, tanatocracia, foresis. ¿Es correcto? Solo para confirmar. Sí, profe. Ya habíamos hablado, creo que habíamos ya también. Ok, haciendo solamente hacia atrás un poquito, relaciones interespecíficas son las que ocurren entre dos o más especies, y habíamos hablado de tres que se parecían mucho, por eso no llevaba un orden como tal, ¿no? Las tres primeras, comensalismo, mutualismo, simbiosis, se parecen mucho, sin embargo, tienen de alguna forma diferencias, ¿no? Y hablábamos del comensalismo, que habían formas de comensalismo, aunque algunos, por ejemplo, ponen el inquilinismo como una parte, o sea, fuera de comensalismo. Hoy se sabe que el inquilinismo es una forma de comensalismo, es como tener un inquilino que no te hace daño. Creo que presenté una foto de un pajarito en un hueco de un árbol. La tanatocracia, hablamos del cangrejo ermitaño, la foresis, de la rémora, por ejemplo, ¿no? También hablamos del mutualismo y decíamos que, a diferencia del comensalismo, que uno tiene beneficio y el otro no tiene ningún tipo de beneficio o algo negativo, nada de nada, el mutualismo ambos se benefician, y la simbiosis era lo mismo, lo único que una vez unidas las especies no se pueden separar. Estos simbiontes entonces tienen que vivir toda su vida juntos, y si uno muere el otro muere. Por separado no hay ningún problema. Okay. Aquí hablamos entonces que en mutualismo hay clases de mutualismo, y que básicamente podríamos decir que puede haber una cooperación como las abejas y el oportunismo del troglón con los suricatos. Algunos dividen la cooperación como algo aparte. De hecho, yo la tengo como parte del mutualismo, pero ahora hablamos un poquito más de eso. Entonces, para un efecto de examen, las relaciones tendrían que ver estas tres primeras con lo que ustedes están viendo, ¿no? Okay. Ahora, si hablamos de cooperación, esto ya lo hablamos, los tipos de comensalismo. La cooperación es donde una especie ayuda a otra aunque ésta no la necesite. No causa daño, pero sí puede ayudarle en algún proceso. Y cuando esto se da, el ejemplo clásico es el de las abejas con las flores. Las flores no es que la necesitan, por ahí hay mucha gente que dice, ay, que si las abejas, siempre hay otros polinizadores, la abeja no es la única, ¿no? Y siempre existe uno mecánico, que es el viento, que pues, de alguna forma pueda hacer lo que hacen otras especies. La competencia ocurre cuando miembros de diferentes especies, sobre todo, por ejemplo, en las plantas, compiten por agua, por luz, por un espacio. Así que podríamos decir que es intrínseco de todos los seres vivos. De aquí yo rescataría, más lo voy a poner, voy a hacer algo, discúlpenme, aquí mismo vamos a... Y la competencia la vamos a poner, y vamos a ponerle un color diferente, ¿no? Un color diferente. Competencia, entonces entendiendo que la competencia es parte, uy, me fui muy adentro, es parte de lo que sería las relaciones interespecíficas. De hecho, algunos dicen que todos los seres vivos compiten, ¿no? Compiten, y por lo tanto la competencia es una especie de actividad que el que no compite desaparece o muere. Y esto lo podemos ver incluso en nuestra especie, ¿no? Así que la competencia se da entre diferentes especies, donde compiten por necesidades básicas o muy similares, como hablé de los árboles. Los depredadores también compiten por carne, etcétera, ¿no? Aquí entonces tenemos, perdón, competencia. Uy, ¿por qué se me adelanta tan rápido? Disculpen, chicos, a ver. Ok, aquí. Entonces vimos que las primeras son, o podríamos hablar de competencia, mutualismo,
simbiosis, etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos que algunos llaman que estas primeras relaciones son relaciones positivas. Desde mi punto de vista y para efecto de este curso, y no solo desde mi punto de vista, porque no es capricho mío, sino que yo estoy de acuerdo con muchos científicos que piensan que no existen relaciones ni positivas ni negativas, ¿no? No soy el único, yo como profesor, de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que veo en la naturaleza, puedo decir que todas las relaciones tienen que ver con depredación, perdón, tienen que ver con la sobrevivencia, o mejor, la supervivencia de las especies. Y para eso deben competir, ¿no? Entre ellas. Así que no hay algo positivo o negativo. Simplemente, así como los herbívoros se comen a las hierbas en los niveles tróficos y los carnívoros a los herbívoros, esto pasa en las relaciones entre las especies. Es una especie de selección natural. Entonces, estas tres, y lo comento solo porque a algunos de repente que les gusta investigar un poco más, entonces va a encontrar que algunos llaman a estas relaciones negativas. Para efecto de este curso, mire lo que voy a decir, no existe eso de negativo o positivo, solo relaciones interespecíficas. Y en estas relaciones que no son negativas, sino que son interespecíficas, vamos a ponerle el mismo color que las anteriores, entonces tenemos el amensalismo, tenemos la depredación, tenemos el parasitismo. El amensalismo yo lo veo de alguna forma muy sencilla, ¿verdad? Es como amenazar, ¿no? Indicarle a la otra especie que está dispuesto a pelear por tu territorio, por la comida, por lo que sea, ¿no? En algunas especies, ¿verdad? Aquí como dice la diapositiva, usan mecanismos de defensa por medio de residuos propios, del proceso de crecimiento, que no permiten que, por ejemplo, otras se desarrollen. También, de alguna forma, algunas especies, ¿cómo explicarlo? Tienen toxinas, ¿no? Vamos a poner aquí toxinas, porque eso pasa en la forma sonidos y otros, ¿no? Así que el mensalismo podríamos decir que es una forma de territorialidad. Si se acuerdan, cuando hablamos de territorialidad, yo indiqué muy claramente que la territorialidad también van a encontrar que es algo que algunos dicen solo se da en relaciones intraespecíficas de una sola especie. Y la verdad es que no. Un perro ladra, amenaza, un ganso grazna, ¿no? Está amenazando, un lobo que hace aúlla, un león que hace ruge, por ejemplo. Entonces, ellos de hecho están defendiendo parte del territorio a través de amenazas. La depredación es cuando un individuo perteneciente a cualquier especie mata apresuradamente a otra para alimentarse, ¿no? Esa palabra apresurada puede ser matar rápidamente o también puede utilizarse súbitamente a otra. Pero miren, no, aquí hay un punto y coma porque vamos a explicar que en este caso, es para alimentarse. Hay algo negativo en la alimentación, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no considero que sea negativo, ¿no? Además que ella ayuda en lo que es selección natural, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí. ¿Y por qué yo digo esto? ¿A quién mata un depredador? Normalmente, entonces, mata a alguna especie, algún individuo de una especie que es débil. Por lo tanto, está quitando de esa población a los más débiles, a los menos activos. Eso promueve que las demás puedan tener mayor cantidad de recursos. En nuestra especie, esto no, obviamente, hablar de esto es un tema que la sola comparación podría indicar que el ACE podría ser
alguien de malos sentimientos, pero no es así, ¿no? Nosotros podríamos decir muchas cosas, ¿no? A favor de que no sea así. Pero imagínense, ¿no? ¿Cómo sería nuestra especie en un mundo donde aquel que sea simplemente más hábil, más fuerte, más juega vivo, siempre sea el que está en el poder, ¿no? Esto nos llevaría a una lucha encarnizada entre unos y otros para ir escalando a través de nuestras sociedades. Cuando hablo de, de nuestra población sería lo mejor. Y esto como especie, si ya de por sí somos una especie dañina, aún lo seríamos más. Así que gracias a Dios, algunas mentes podrían aportar algo. Sin embargo, lo que sí debemos estar claro es que también hay clase de humano. Cuando hablo clase no hablo de socialmente, sino hablo de tipos. Algunos humanos, la verdad que pareciera que mejor no deberían existir, ¿no? Así que es un tema bien complicado, pero los recursos son algo que se debe permitir, lo que sí es cierto, solo para aquellas personas y aquellos seres, aquellos individuos de las especies más aptos y más útiles, ¿no? No podemos gastar recursos en un planeta en el cual se alimente a aquellos que no ayuden a la supervivencia del planeta y a sostener nuestra especie, ¿no? Que no puedan producir nada. Una cosa es no producir nada porque no tienes o cómo hacerlo, y otra porque simplemente esperas que los demás hagan todo, ¿no? No se puede. El parasitismo, entonces, eh, es una relación que es muy parecida a la depredación. El objetivo final es buscar la muerte del individuo, alimentándote de ella. Pero en la primera es una muerte súbita, rápida, ¿no? En la segunda, que es parasitismo, cuando hablo de la primera hablo de depredación, la muerte se da más suavemente, más paulatinamente, ¿no? Hay dos tipos de parásitos: los endoparásitos y los ectoparásitos. Estos son dos tipos de parásitos que hay ¿cómo decirle? O que podemos encontrar eh, en los diferentes seres. Los endoparásitos son aquellos como la Trichuris trichura, la Tenia solitaria, que nunca está solita nada, la Ascaris lumbricoides, etc. Mientras que los ectoparásitos son aquellos que están fuera, garrapata, por ejemplo, y por ahí podríamos mencionar muchos otros, ¿no? Estos están fuera del cuerpo. En ambos casos, estos parásitos se alimentan del huésped, se alimentan del individuo. Solo que uno está fuera y otro adentro. El final es el mismo. Consumir de alguna forma lo que el huésped o individuo le pueda dar hasta que lo mata, ¿no? Así que tenemos con estas las relaciones interespecíficas. Entonces, recuerden que tenemos las primeras: comensalismo, mutualismo, simbiosis. Después podríamos hablar de competencia, aunque competencia incluso se podría poner como algo aparte de todo, ¿no? Porque con la competencia tiene que ver todo en este planeta. Y después amensalismo, depredación y parasitismo. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a iniciar el último tema antes del examen. Y este último tema son los factores limitantes de los ecosistemas. Factores limitantes de los ecosistemas. Se entiende que el ecosistema comunidad de estudio es un sistema dinámico, autónomo, que cada día mejora y mejora, ¿no?
Por lo tanto, se va a encontrar con escollos, se va a encontrar con límites, se va a encontrar con cosas que van a tratar de detener. Competencia de otros ecosistemas, factores climáticos, factores de suelo, de agua, y en la actualidad quizás el factor más dominante es el antropogénico, y el antropogénico es el agua, digo, el hombre, nuestra especie. Entonces, son muchas las cosas que nosotros podríamos mencionar. Sin embargo, para efectos de este curso, la ecología divide todos estos factores limitantes de los ecosistemas en, uno, parámetros o factores climáticos, ¿verdad? Dos, factores edafológicos. Tres, factores biológicos. Cuatro, los accidentes de origen natural y antrópico. Esto realmente hay algunos factores de origen natural involucrados por el hombre, pero otros 5 que son meramente antrópicos. Ok, vamos a hablar hoy, vamos a empezar hablando, ya aquí, factores climáticos. Un segundo. ¿Ya has descubierto alguien en la computadora? ¿Bien? No, era tú.
Ok, de nuevo estamos aquí, disculpen, seguimos. Entonces estamos hablando de los factores limitantes de los ecosistemas, en este caso factores climáticos, ¿verdad? O parámetros climáticos, da lo mismo. Lo cierto es que estos parámetros nos hablan de alguna manera de situaciones en el clima. ¿Y qué nos interesa al final? Realmente hay dos puntos muy importantes en los parámetros o factores climáticos. Uno es la energía del sol y el otro el agua, ya que el sol y el agua condicionan la vida que existe en todo el planeta, todo tipo de vida, ¿no? Y así la temporalidad, miren, la temporalidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Temporalidad de estos factores es muy importante. Vamos a ponerle otro color para que la temporalidad es muy importante, ya que la temporalidad nos indica a nosotros, por ejemplo, épocas de apareamiento, ¿verdad? Nos indica abundancia o no de alguno de los dos, ya sea la luz o el agua. Nos indica tiempos de migración, de acuerdo a las estaciones, la luz y el agua a través del año. Cambian los factores climáticos y entonces podemos tener en algunas zonas 4 estaciones, en otras, como en el trópico, aquí donde está Panamá, tenemos entonces una estación seca y una estación lluviosa, y eso condiciona totalmente, ¿no? Condiciona. A ver un segundo, que aquí yo creo que no. El agua, entonces, es muy importante, la cantidad que existe. La cantidad que existe determina diferentes tipos de épocas en las plantas, sobre todo de producción de biomasa y producción de frutas. Muchas plantas y animales condicionan sus épocas reproductivas de acuerdo a las estaciones, tratando de que algunos de sus hijos puedan nacer en una época que tenga abundancia, ¿no? Así que aquí en el agua, la cantidad utilizable en el suelo, la reserva útil, su reparto durante el ciclo anual de vegetación, son muy importantes. La energía de la luz es obvio, implica vida, es la primera energía que nos llega desde afuera para que la vida se desarrolle, y por lo tanto la cantidad de luz recibida, o sea, hay dos formas de medir la luz, pero la que más nos interesa, más que la intensidad, es lo que hablamos sobre horas luz día. Las horas luz día determinan cosas como el desarrollo fisiológico, ¿no? Vamos a poner aquí también entre paréntesis, desarrollo fisiológico. El desarrollo fisiológico de plantas y animales. La intensidad también es importante de la radiación lumínica recibida en cada estadio del desarrollo, por ejemplo, de una planta, ¿no? Algo importante, en los últimos años yo tengo un par de amigos que tienen celdas fotovoltaicas en sus casas, y ellos tienen un registro de cómo ha ido avanzando. Como ya he mencionado antes, pese a todo lo del COVID, un año encerrado, básicamente el tema del calentamiento global ha sido un tema muy, y de hecho ustedes tienen un trabajo, un grupo de todo esto, muy estudiado. ¿Cuál ha sido el impacto? Pero miren, en el año
2018, recuerdo que, como ellos saben que estos temas me gustan, ellos me decían, mira, al menos el incremento de la intensidad de la radiación solar registrado eh, ha subido cerca del 10 a 15%. 2018, 2019, 2019, 2020 subió otro cercano al 10%. Y si nosotros nos vamos, ahora siguió subiendo y se mantuvo cerca. ¿Qué implica esto? Y eso, de hecho, el 2020 fue uno de los años más calurosos. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Esto es una serie de ondas tocadas por algo, ¿no? Sabemos que, ¿no? La deforestación, el uso de combustibles fósiles, etcétera, que nosotros no es que lo podemos parar, podemos mitigar para que en unos años quizás se relantice, o sea, se vuelva más lento, o llegar al punto de hacer un cambio, ¿no? Para hacer un cambio drástico tendríamos que cambiar todo, y todos en el planeta, en cuanto a nuestra avaricia de obtener cosas de la naturaleza y la deforestación. ¿Ok? Aquí la luz y el agua juegan un papel muy determinante en cuanto a todo esto. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos bien puntuales sobre las diferentes cosas que ellas promueven, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es, vamos a empezar con lo que ustedes conocen, ¿no? Las iguanas, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven en verano, las iguanas, ellas tienen su época de apareamiento, y durante su época de apareamiento, ellas, de hecho, se coordinan para que las iguanitas nazcan ¿cuándo? A ver, ¿quién tiene una idea? Recuerden siempre tener sus cámaras encendidas. A ver, vamos a empezar por aquí. Un caballero, hoy ya se salió alguien, como siempre alguien cuando va a hacer preguntas, ¿no? No sé qué pasa. Luis Murga, don Luis Murga, muy buenos días. ¿Se encuentra? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Ya enciendo la cámara. Sí, más que la pregunta fue un comentario, ¿no? Pero sí lo podemos ver a manera de pregunta. ¿En qué tiempo nacen las iguanitas de la iguana verde? Sabría decirle, profe. ¿Cómo? Ellas nacen por huevos, ¿no? Es que casi no la escucho. Si habla un poquito más alto, don Luis. Mucho gusto, don Luis. No sabría decirle, profe. Pero ellas nacen por huevos, ¿no? Ah, no, sí, claro, son ovíparas. Pero la pregunta era más, ¿usted más o menos en qué época ve iguanitas por ahí? ¿Estación lluviosa, estación seca? Profe, ¿no es como por marzo? Ah, muy bien, gracias, Alison. Seca, yo digo, para poder alimentarse mejor. No, de hecho, Luis, Alison, mire, tiene una buena amiga, ¿no? Las iguanas en la estación seca, bueno, digamos que su periodo de gestación es más o menos ese, la estación seca. Es cuando los abusivos comedores de huevo de iguana entonces las agarran y las matan, ¿no? Ellas de alguna forma sincronizan su época de apareamiento para que la estación seca sea ¿cómo decirlo? Su época gestacional. Y entonces nosotros vemos que en la estación seca, ¿verdad? Todavía enero, algo de febrero, a veces vemos muchas iguanas, a veces muertas, cada vez vemos menos, en lugares como cerca de ríos, en la Panamericana, en carreteras aledañas, yendo para Ibalá, por allá, hacia Concepción, siempre cercanas a ríos o quebradas, ¿no? Uno, ¿por qué se acercan? Porque en las quebradas, ríos, a veces de la estación lluviosa, en los recodos de río se acumula basura, se acumula arena, se acumula basura. Entonces ya lo que buscan son sitios para
hacer sus nidos y poner sus huevos. Ellos ponen los nidos, ponen los huevos enterrados en la arena y después, entonces cuando nacen, ellas programan que sus crías, las iguanitas, nazcan con las primeras o tiempito después, una manita después de que empieza la lluvia. Ahí, en esa etapa del inicio de las lluvias, semanitas antes, semanitas después, más o menos. ¿Alguien me puede decir, uno, por qué lo de los ríos, que ya les dije por qué, pero nada más para ver si analizaron el tema del por qué? Y dos, el por qué dicen, digamos, que en el cambio de estación a la estación lluviosa. Lo pregunto, ¿no? Ya pregunté a un caballero, voy a preguntarle a una dama. A ver, aquí que la primera que me aparece. Diana Rodríguez, señorita Diana Rodríguez, recuerde encender su cámara. Hola, profe. Muy buena. Diana, ¿usted qué opina de lo que le dije? Una, ¿por qué los ríos? ¿No? ¿Por qué las matamos en los ríos? Nada más tiene que repetir lo que le dije. Es como para nada más hacer un análisis de ver qué mandan con la atención hacia lo que digo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué las matamos en los ríos, profe? No, ¿por qué las encontramos siempre cerca donde hay ríos y quebradas? ¿No? Bueno, profe, no sé. Ay, la agarré, Tati, la agarré, Diana, la agarré. Acuérdese que le dije, los ríos y quebradas dejan remanso de qué? De arena, de hoja. Y esos remansos de hoja que están descomponiéndose, ya más secas, generan cierto calor y entonces le sirven de incubadoras a los huevos, ¿no? Por eso cuando la gente me dice, no, que la iguana anda en los cementerios que come muertos, ninguna iguana va a agarrar uno de esos ataúdes y los va a romper. No tienen fuerza, es un animal que está desarrollado, se desarrolló para comer hojas, ¿no? Y sus garras, si usted ha visto, no son garras fuertes. Quizás si la aruñan, sí, lo pueden aruñar, pero no tienen la fuerza como la tiene un águila o algo así, ¿no? Entonces ellos buscan arena suave, tierra suave. Por eso usted la puede ver, ¿dónde? En los cementerios, no comiendo muertos. ¿Por qué? El muerto se descompone y al descomponerse soterrado, entonces lo que pasa es que genera calor. Es más, uno en tierra creo que hacen un hueco de 1,80 m. Ninguna iguana escarba hasta allá, ¿no? Así que eso y que no, que yo vi una saliendo, la viste buscando, seguro que ahí apenas a unos pocos centímetros depositó los huevos. Entonces, eso le sirve de incubadora, ¿no? Entonces, por eso digo que la temporalidad de la luz, el agua, son muy importantes para algunas especies porque sincronizan sus estadios de gestación y al sincronizar esto les permite a ellos tener mucha abundancia de alimento. Ya respondí la siguiente pregunta que le voy a decir. Diana, entonces, ¿por qué es importante que las iguanas nazcan en el cambio de estación seca a lluviosa? Profe, wow, profe, porque si están ahí en los nidos que usted dice de hoja, al momento de que llueve, de que empiece la estación lluviosa, el agua va arrasando con todos esos nidos de hoja y entonces, bueno, se va a llevar los huevos de las iguanas y entonces eso impediría que nacieran. Ok, por eso ellos nacen más o menos en el cambio, ¿no? Cuando todavía no hay suficientes correntías. Pero sí que va a promover una iguana chiquita, ¿no? Una iguanita pequeña, verde, de escaso 8 pulgadas. ¿Qué va a tener ella en el ambiente si nace en el cambio de estación? Unas semanas antes, más o menos el cambio, ¿no? Depende de dónde esté. ¿Qué va a obtener? ¿Qué puede obtener fácilmente? No es una pregunta, imagínense qué necesita la iguana. No sé, profe, yo digo que lo primero que buscan es un árbol y comida, hojas. Veo que sí sabe, alimentos, necesitan alimentos. Ajá. Y los brotes de los árboles cuando caen las primeras lluvias, ¿son duros o son suaves? Son suaves. Son suaves, son brotes
que las iguanitas pueden alimentarse. Entonces imagínense todo eso, o sea, sincronizar sus épocas de apareamiento para que los hijos de ella puedan tener alimento suficiente, ¿no? Y algo que ellos puedan comer. Es la razón del por qué hacen esto, ¿no? Entonces ya ellos pueden comer alimentos en abundancia, frescos, debido a que todas las plantas comienzan a hacer o a tener brotes nuevos. Al rebrotar por el efecto de la lluvia, eso favorece a la iguana, ¿no? Así que, imagínense, ¿no? ¿Cómo aprendieron esto? A través de mucho tiempo de evolución. Una simple iguana entonces sabe cuándo puede tener. ¿Cuál es la única especie que no le importa si hay comida o no y tira chiquillos afuera? ¿Diana? Al ser humano, profe. Esa mismo, nosotros no nos importa lluvia, lo que sea, no, que va. No, va chiquillo porque va. Pero las demás especies están ligadas. ¿Cómo? Hasta pandemia. Hasta en pandemia. Si hubiera habido carnavales, peor. La gente a veces hace burla de eso, pero lo cierto es que 9 meses después de los carnavales, la constante típica del hospital materno-infantil, José Domingo de Ovaldía, es entre 20, digamos que 25 a 30 partos por día. Lo sé porque en su momento fui patrono del hospital, hace años. Resulta que 9 meses después de los carnavales, de la fecha que sea, imagínense que eso a veces hasta se duplica. Imagínense. Así que ya saben que nosotros no nos importa nada para reproducirnos, ¿no? Por eso nos hemos convertido en una plaga en este planeta, ¿no? Ese es un buen ejemplo, no nosotros, digo, el de las iguanas, de la importancia del sol. Ahora, miren qué ha pasado con árboles como Virsomynia crassifolia, el nance, Anacardium occidentale, el marañón, Mangifera indica, el mango, Persea americana, aguacate. ¿Qué ha pasado con algunos árboles frutales propios de nosotros, aquí en Panamá? ¿No? Esos 4 yo creo que todo el mundo los conoce y por eso los tomo como ejemplo. En Panamá, normalmente, le voy a decir, vamos a ver cuántos aquí son buenos chiricanos. En verano, ¿qué día normalmente cae una lluvia en Chiriquí, en David? A ver, vamos a preguntarle, vamos a poner acá a don Cristian Rodríguez. Don Cristian. Dígame, profe. Don Cristian, en verano, ¿cuándo cae una lluvia en David? Durante verano. Verano. ¿La fecha exacta, profe? Hay una fecha exacta. En los últimos años no tanto, pero digamos que cuando usted tenía 8, de 12 años para abajo siempre llovía. Nunca he escuchado nada de eso. Es una pregunta que quizás algunos no conocen, don Cristian, no se preocupe. El 6, para los primeros días, profe, de enero, ¿no? 19 de marzo, el día de San José. Ah, 19. Siempre para profe, el 19. Es que ese día yo ando en la cabalgata, entonces no, vamos. Bueno, pero antes, ya está, qué bien, doctor, qué bien. Me alegra. Mire, en Chiriquí, pregúntele a sus papás, a su abuelo, hasta hace como unos 10 años, ¿no? Usted podía apostar. Ahora, yo recuerdo que hace como 5 años, 19, no llovió exactamente en la ciudad, llovió hacia las afueras, San Carlos, llovió por parte de Huacá, que tomaban parte de David, porque aunque usted no lo crea, David no nada más es David aquí centro, David se aleja un poquito más. Algunas veces llueve por las lomas, pero usted podía apostar que llovía. Y a ver, usted quizás sí sepa, don Cristian, ya que anda en cabalgata, ¿qué otro día en verano había una semana de verano? Perdón, en la estación lluviosa de una semana de verano, por decirlo, ¿no? ¿Qué día? Que había un famoso veranito, ¿se acuerdan? Hay pato colgado, cabalgatas también en algunas zonas, Querévalo, para San Juan, profe. San Juan, correcto. ¿Alguien iba a decir la fecha? Una dama, me parece que hay una... Dígale. Alba, profe. Alba Uribe. Ajá, dígale algo.
No, profe, es que si mal no estoy, para acá donde yo vivo, celebran eso de la fecha del San Juan. ¿Dónde vive usted? Para San Andrés, profe. Ah, para San Andrés, qué bien, un lugar bastante Entonces las productivo. cabalgatas y generalmente nunca llueve cuando se hacen las cabalgatas, las correderas y esas cosas. Pero es en qué? Entre la segunda y tercera semana de junio, ¿cierto? Junio. Sí, profe. Junio. Ah, pero sin embargo, si ustedes se acuerdan, en los últimos años, a veces donde no llovía, que hacía estos veranos, que era típico. Y miren, no estaban fuera porque era una cuestión que todos los años llovía en algún lugar, en otros no llovía y parecía un veranillo, ¿no? Ahora hay como 5 veranillos en San Juan, ¿no? A veces llueve o no llueve el 19 de marzo. Esto ha trastocado fisiológicamente, que es la fisiología, el crecimiento de desarrollo de las plantas. Las plantas inician un desarrollo y cuando ya tienen cierta edad y sus ramas y todas están maduras, entonces viene una primordia de la flor que se ve inducida. Uno, puede ser por elementos químicos como el potasio y dos, por el calor. Un calor repentino o una, digamos así, una falta de agua en el suelo después de meses de saturación, le dicen a la planta que debe florear. Y que debe florear porque es posible que venga una sequía y si viene una sequía y se muere, entonces no va a tener hijos. Y ella, volvemos al tema de la ecología, la vida, ¿no? Los que pueden reproducirse. Entonces resulta que de alguna manera las plantas activan todo su sistema para que inicie la floración. Ahora, ellas están condicionadas durante muchos años, ¿a qué? A que de alguna manera, cuando había un veranito en junio, julio, por ahí empezaba para algunas plantas, no crea que a veces la floración es que florea a las 3 semanas, a veces algunas plantas inducidas por un tiempo perentorio, ¿no? Entonces junio, julio, agosto, septiembre, octubre, por ahí comienza la floración y faltan 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, por allá es que el aguacate tiraba. Ahora no. Entonces, estos cambios de clima, ¿qué producen? Que las plantas se vuelvan locas. Entonces florean aquí, se les daña el fruto porque florearon antes, porque ya no está un veranito, sino que hay varios veranitos. De repente te llovió más en verano que de lo que te iba a llover, se atrasó un poco la floración y cuando floreó entonces no eran las condiciones de temperatura para que se mantuviera la flor y floreaste muy temprano en verano y en verano resulta que subió a más de 40 grados centígrados y la planta abortó la flor. Entonces tenemos ahora un problema que mucha gente dice, oye, no, hay mucho aguacate, pero hay menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque muchos abortaron las flores, florearon antes de tiempo, ¿no? Y eso pasa con estas plantas. Por lo tanto, la temporalidad, miren la palabra que estoy utilizando, de la luz y el agua, es importante en los ciclos reproductivos, ¿verdad? ¿De quién? En todo lo que es reproducción de animales y plantas. Miren, el limón. Todo el mundo, usted le preguntaba, ¿el limón cuándo florea? En mayo. En mayo. Ahora hay veces que limones no florean. Yo tengo unos limones y unos aguacates el año pasado, oye, me cansé de regalarle a los vecinos, a mis amigos, aguacate y limones. Este año, oye, el árbol que no iba atrás de la casa de mi mamá el año pasado, este año dio, y el otro no dio, ese se vio sometido. Lo que pasa es que se atrasó un año. Cuando el estado fisiológico le dice y lo hace que aborte, entonces eso te provoca un atraso que normalmente dura una temporada. Así que es muy importante, agua y luz, la temporalidad. Estos son los factores climáticos que nos interesan. Ok, Alba, entonces me dice el miércoles que terminamos con el primero y que vamos a ir con el segundo factor. Ya el miércoles debemos terminar los otros 4 y estamos listos para iniciar. Terminó la hora, ¿verdad? Y yo tengo todavía otro grupo que voy a darle clase, así que muchas gracias, oye, por la atención y gracias por la participación.